Bueno, buenos días con todos compañeros. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de métodos de resumen gráficos para una variable y para dos variables y también otros gráficos que ya en clase ustedes ya topamos y que son importantes dentro de nuestro ejercicio profesional. Entonces vamos a comenzar por el método gráfico número uno, que básicamente es de seleccionar. Vamos a seleccionar un gráfico más adecuado en función de la necesidad y las cosas que ya consideramos en clase. Como por ejemplo, tenemos aquí unos datos que son referidos que están expresados por supuesto en porcentaje, en el que básicamente es la distribución porcentual del gasto alimenticio anual en distintas categorías, como podemos ver: productos lácteos, cereales, bebidas sin alcohol, pescados y aves, frutas y vegetales, carne y otros. Se pueden dar cuenta o podemos observar que que las categorías están en filas. Y eso es obviamente importante conocer, porque dependiendo de eso es como el gráfico se elabora, ya sea que las categorías estén en las filas o ya sea que las categorías estén en las columnas. Pero en este caso están en las filas, es decir, hacia acá. O sea, aquí está una fila, aquí, bueno, en este caso está la fila 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces la variable es el consumo porcentual o el gasto porcentual anual, por supuesto hecho a manera de encuesta. Entonces tomen en cuenta que este por ciento, por ejemplo el 13,4%, hace referencia a un número absoluto o un valor que no sé exactamente la muestra de cuántos fue tomados, pero básicamente este por ciento viene derivado de un número, de un valor que se tomó como parte de una encuesta, y así pues sucesivamente en cereales, bebidas, pescados, frutas, carnes y otros. ¿Ok? Entonces el primer paso para hacer el primer gráfico que nos permite obviamente más asemejarnos, o que nos permite relacionar un poco más este ejercicio, es el gráfico de pastel, o el pie chart, o el gráfico de sectores. Ok, entonces para lo cual copiamos esta información tal cual como está. Vamos al programa Infostat y hemos abierto el programa Infostat, en el cual pues obviamente ya, bueno, vamos a hacer todo como tiene que ser. Damos a archivo, nueva tabla, y damos clic derecho y pegamos incluyendo nombre de columnas. Es importante pegar incluyendo nombre de columnas, porque así se pega el nombre de la columna, por supuesto. Ahora, si solo únicamente colocamos pegar, solo se va a pegar este producto de lácteos, se va a pegar acá arriba, y el programa asume que estas dos celdas son los nombres de las columnas, o sea, son las denominaciones de las columnas, y eso es importante para que ustedes siempre consideren pegar incluyendo nombre de columna. Es algo muy importante que deben tomar en cuenta. ¿Ok? Una vez que ya pegamos, debemos verificar que todo esté correcto. Ahora, Infostat no discrimina en punto, coma. Pueden ingresar como punto, como coma. Sin embargo, es preferible que podamos ingresar los datos de acuerdo a cómo Excel nos exige, que en este caso es con la coma. Entonces podemos hacerlo así. Muy bien, entonces vamos a gráficos. Entonces en gráficos vamos a gráficos de sectores, y una vez más recordemos que los gráficos estaban en las filas. Entonces en este caso seleccionamos esta opción, gráfico en filas. La categoría vamos a ponerle como a las clases del sector, y pues sí, y el por ciento como la frecuencia. ¿Ok? Entonces damos a aceptar, y básicamente tenemos nuestro gráfico. Entonces vamos a hacerle ciertas modificaciones que son importantes dentro de un gráfico de sectores,
que inclusive la ventaja de este programa o de la mayoría de programas estadísticos es que nos permite modificar ciertas o tener ciertas herramientas que lamentablemente Excel tal vez no las dispone o es un poco más complejo realizarlas, ¿ok? Entonces, como primer punto vamos a incrementar el tamaño de los sectores, obviamente. Entonces para eso tenemos que seleccionar todos los sectores y vamos a incrementar el tamaño de los sectores para que se vea un poquito más como que estético. Si ven como este que ya le modifiqué se mueve por acá abajo, pero no hay problema, yo le envío para acá, ¿ok? Entonces una vez que yo modifico los sectores o incremento el tamaño de los sectores, puedo incrementar un poquito más si quiero. Vamos a un 250, ¿sí? Para que estéticamente quede bonito, ¿sí? Para que estéticamente quede muy bonito. Entonces ya tenemos nuestro gráfico de sectores de acuerdo al tamaño que me interesa. Se me fue, se me perdió el otro. Se me perdió el otro, pero bueno, no importa. Podemos reducirle un poco el tamaño a este también para que vuelva a regresar. Está por acá. Muy bien, entonces ya tenemos ahí. Ahora, el siguiente paso, si nos interesa hacerlo, es colocar el % dentro de cada uno de las categorías, que yo creo que es sumamente importante. Entonces, para eso seleccionamos las categorías y ponemos valor y el porcentaje, bueno, perdón, el nombre y el porcentaje, ¿ok? Entonces, es decir, otros del 17%, carne 24%, pescado, llaves y así sucesivamente. Entonces es importante colocar el % del cual hace referencia. Entonces otro, si nosotros queremos un poquito modificarle al pie chart, podemos poner la manera de anillo si queremos, o si no queremos no lo ponemos, pero a veces como estéticamente se puede ver más bonito. E inclusive podemos seleccionar, ejemplo, a mí me interesa resaltar la carne. Entonces yo quiero resaltar la carne y quiero separar la carne. Entonces aquí en separación yo le pongo separar y me separa la carne del resto de segmentos o del resto de categorías. Entonces obviamente es una ventaja que tiene. Ahora podemos poner en este caso la leyenda si nos interesa. Si no nos interesa no la colocamos. Entonces de manera general creo que es suficiente para un pie chart. Ahora, si queremos modificar inclusive los colores, podemos hacerlo dando clic, ejemplo, aquí y damos en color y ahí podemos seleccionar toda esta gama de colores que tenemos aquí. Podemos poner, ejemplo, un gris oscuro o en esa misma tonalidad seleccionamos por ejemplo un color un poquito más azul, ¿sí? Y podemos hacer muchos cambios, podemos hacer muchas modificaciones. Lo importante es que el método de ingreso de información en este caso, como ustedes pueden ver, es la manera de filas. Entonces eso es importante saber, porque existe la otra opción que es la manera de columnas, y eso obviamente el método de ingreso va a ser diferente. Entonces yo creo que es suficiente para el ejercicio de este tutorial. Entonces, una vez que ya hayamos modificado, ya sepamos tal cual como queremos sacar al gráfico, lo que hacemos, inclusive hay una opción que es 3D. O sea, si quieren poner, ejemplo, la carne, le pueden poner 3D y te da 3D. Pero en lo personal a mí no me gusta mucho ese 3D, así que prefiero no ponerlo. Entonces yo digo, le pongo la separación y no hay problema. ¿Ok? Entonces ahora, la otra opción es copiar y vamos a abrir una de Word. Una de Word. Cuando encuentre el Word, aquí está en Word. Porque siempre que nosotros trabajamos con la versión libre, perdón, con la versión estudiantil, queda esto que ustedes se van a dar ahorita cuenta, que es inclusive, perdón, algo que no les mencioné es cómo incrementar el tamaño de las letras. Aquí dice aumentar el tamaño de tipografía, podemos incrementar el tamaño de las letras si así queremos. Ok, entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ya, yo creo que es suficiente, le copio.
Entonces lo quita usted. Ok, muy bien, está más grandecito. Entonces vamos a herramientas de la imagen. Entonces en el contorno de la imagen, bueno, primero si ustedes se dan cuenta aquí ustedes hacen un zoom. Aquí dice versión estudiantil, versión estudiantil, versión estudiantil, versión estudiantil. Obviamente eso no es muy correcto, o sea, o no es muy bonito. Entonces lo que tenemos que hacer es en correcciones le ponemos aquí aumentar, creo que es el brillo y contraste, y obviamente ya se quita. Entonces ahí ponemos un contorno y básicamente ya tenemos nuestro primer gráfico realizado. Muy bien, tenemos nuestro primer gráfico realizado para la tarea. Muy bien, podemos recortar si es nuestro interés. Vamos a recortarlo. Ya tenemos nuestro primer gráfico. Ok, ahora el segundo gráfico, que básicamente es un gráfico también de pastel, perdón, un pie chart, hace referencia a los datos, en este caso los gastos en dólares por mes de familias urbanas y rurales en distintos rubros. En este caso el primer rubro es alimentación, segundo servicios de impuestos, tercero educación y otros. Ok, entonces tenemos dos categorías, una urbana y una rural como familias, y vamos a hacer un gráfico de pastel para representar esta diferencia en dos diferentes pasteles. Entonces vean cómo es el método de ingreso. En este caso las categorías están en las columnas, no están en las filas, nos interesan las columnas. Y como variables de clasificación, por supuesto, sí, urbana y rural, pero las categorías están en las columnas, no en las filas como el anterior. Entonces copiamos esta información, una vez más de archivo, nueva tabla, clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas, vamos a gráficos, gráfico de sectores, pero ya no en filas sino en columnas. Pues ahora los sectores de la torta en este caso son las categorías que a mí me interesan. Entonces servicio y familia, y como criterio de clasificación otros. Ok, las familias. Damos a aceptar y ya tenemos nuestros gráficos de acuerdo a la familia urbana. Lo primero que tenemos que hacer es separación en arreglo de columnas, dos columnas. Incrementamos el tamaño, incrementémosle a un 200 tal vez, ¿sí? Ahí está bien. Entonces también incrementamos un poquito el tamaño de la letra. Y hacemos exactamente lo mismo que en el anterior gráfico, que ya se modificó. Entonces aquí debemos de colocar, seleccionamos todas las categorías y colocamos nombre y porcentaje. Okay. Es importante saber, siempre tiene que estar el %, o sea, qué por ciento representa ese sector de la torta. Es muy importante conocerlo. Ok, entonces igual colocamos aquí, si nos interesa, ejemplo, la alimentación como tal, le separamos la alimentación de los otros sectores de la torta, y de manera general vemos que la familia rural gasta más en alimentación que la familia urbana, sin saber exactamente el número, que ya sé los porcientos. Sabemos quién gasta más en otros, obviamente la familia urbana gasta más en otros. En educación, miren, la familia rural gasta 7%, en educación la familia urbana gasta el 20%. Entonces, prospectivamente o catastralmente nos permite ver o tener una visión más holística de la temática, en este caso, que es la que nos interesa. Entonces ya, de la misma manera, si queremos podemos cambiar los colores, si quieren pueden colocar de la misma manera la leyenda, pero es yo creo que innecesario porque ya está dentro de cada sector la leyenda. Ahora, si nosotros queremos, de ejemplo, solo poner el porcentaje, pues dejamos tenemos que seleccionar antes de hacer alguna cosa. Entonces aquí solo ponemos el porcentaje, y si queremos le ponemos dentro el porcentaje de cada uno. Es algo que comúnmente no lo hago, pero si no tenemos mucho espacio en la revista que queremos publicar o en ciertos lugares,
Pues puede ser así, y obviamente la leyenda queda abajo para las personas que quieran, que estén más interesadas, ¿ok? Entonces aquí ejemplo, y ahí hacemos de la misma manera cada uno de los gráficos que a nosotros nos interesa, ¿ok? Entonces de ahí copiamos de la misma manera y vamos y pegamos en el archivo de Word. Pegamos en el archivo de Word, hacemos lo mismo, quitamos esto de que dice versión estudiantil, ponemos contorno de la imagen, ya tenemos nuestro gráfico, ¿ok? Si tienen alguna duda pueden escribir a este canal, alguna inquietud, alguna sugerencia para poder hacer videos con respecto a la parte de estadística o de bioestadística básica. Muy bien, entonces el siguiente gráfico que queremos trabajar o que nos interesa en este caso es el gráfico de barras. Ok, es un gráfico de barras. Lo que determina el gráfico de barras es sencillamente acumulación. Entonces acumula la variable dependiente que está en el eje de las Y. Estamos trabajando con gráficos para una sola variable. Entonces vamos a hacer un gráfico de barras, para lo cual vamos a ocupar aquí en archivos de aquí el programa Infostat tiene la ventaja, bueno, la mayoría de datos de programas tienen esto, de datos que nosotros podemos dejarnos llevar por cómo es el formato de ingreso. Entonces vamos a abrir un archivo que se llama bloques. Se llama bloque, ¿ok? Entonces en este archivo bloque vemos cómo han probado exactamente, no sé en qué cultivo, pero probaron estos niveles de fertilización nitrogenada 0,75, 150, 225 y 300 sobre el rendimiento. Vamos a poner un ejemplo que fue de alguna especie leguminosa, puede ser de frijol, puede ser alguna pastura, puede ser algún trébol blanco, trébol rojo, puede ser alfalfa, es lo de menos, lo importante es cómo hacerlo. Entonces en este gráfico de barras vemos, vamos a hacer un gráfico de barras haciendo referencia a la variable, en este caso que es una variable continua, que es el rendimiento. Entonces queremos ver cuál de estos niveles, aquí están las repeticiones, bueno, tenemos un bloque 1 que es la repetición 1 de todos estos tratamientos, el bloque 2 que es la segunda repetición de todos estos mismos tratamientos, el 3, el 4 y hay 4 repeticiones de cada tratamiento. Entonces vamos a ver cómo hay impactado en este caso este tratamiento sobre el rendimiento de esta especie leguminosa. Ok, entonces vamos a gráficos. Entonces en gráficos vamos a gráfico de barras. Ahora en el gráfico de barras nos da varias opciones, pero yo creo que son de las más fáciles, las que ahorita les voy a explicar. Entonces vamos a rendimiento, introducimos en variables a graficar y el tratamiento como criterios de clasificación. Ok, entonces es el más simple, el más sencillo, es el método de ingreso más simple. Aquí el programa está haciendo o entiende que el 0 de aquí, el 0 de acá, el 0 de acá es el mismo 0 y lo promedia, o sea, viene de un mismo dato o una misma categoría o subcategoría y lo promedia y nos arroja el promedio directamente de ese tratamiento, o sea, de las 4 repeticiones nos arroja un solo valor. Ok, damos a aceptar. Aquí nos dice qué es lo que tú quieres graficar en conjunto con tu gráfico de barras. Entonces, como ya hemos visto en la clase del día de hoy, vimos que cómo se calcula el error estándar, la desviación estándar. Casi siempre en un gráfico de barras se coloca el error estándar. Entonces le dejamos por default. Quiero que me ponga la media. Podemos poner la mediana, frecuencias absolutas. Obviamente siempre es importante la media porque es una variable de tipo continua. La media aritmética, entonces lo dejamos por default y damos a aceptar. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestro gráfico de barras. Algo importante, como siempre se comienza en cualquier gráfico, es determinando bien las escalas de los ejes. En este caso tenemos una escala, si ustedes se dan cuenta, en el eje de las Y, que comienza desde 1827 y termina en 3364. A veces el mínimo no es muy representativa, por eso es que casi siempre a mí me gusta colocar desde 0, ¿ok? Y coloco un máximo, puede ser de 3500, para tener números un poquito más redondos, ¿sí? Vamos a... Ya, ahí está.
Entonces, aquí tenemos el rendimiento y obviamente comienza desde cero y el programa se encarga de calibrar calibrar básicamente la escala. Entonces ya tenemos la primera modificación del gráfico. La segunda modificación del gráfico hace referencia al tamaño de las columnas. A mí no me gustan mucho las columnas tan delgadas. Vamos a poner columnas un poquito más gruesas. Vamos a poner tal vez una columna de grosor 50. Ya es diferente, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden ver, los errores de estándar graficados sobre cada una de las barras. La tercera modificación es el incremento del tamaño de las letras, o en este caso tanto de los ejes de X como Y, como ustedes pueden ver aquí en esta opción de aquí, ¿sí? El cuarto modificación que tenemos que hacer es, como siempre como les mencioné cuando hablábamos acerca de gráficos, es de que debe ir en qué está el rendimiento. Vamos a asumir que está en kilogramos por hectárea, ¿sí? Kilogramos por hectárea. Siempre tienen que estar las unidades, ¿ok? Ahora, algo que yo hago siempre también es un poquito incremento el grosor de las dos ejes para que se vea un poquito más estético. Y también, por último, no me gusta el color rojo, cambio a un color un poquito más sobrio, más serio. En este caso es el color gris, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, ya tenemos prácticamente casi listo nuestro trabajo, o nuestro gráfico, el gráfico de barras. Ahora, una opción que tenemos es graficar el promedio. A mí me interesa graficar el promedio. Ahora, ¿cómo puedo graficar el promedio general? O sea, me interesa graficar aquí en el gráfico, el promedio, o colocar el gráfico en el promedio. Entonces voy a estadísticas, y donde dice medidas de resumen, introduzco esta columna de rendimiento, porque quiero que me promedie toda esta columna, y nada más. Entonces aquí, ¿qué es lo que tú quieres obtener? Solo me interesa la media. Quito todos estos valores de acá, y solo le digo, por favor, dame la media. Entonces la media es 2755,10. Entonces dentro del gráfico, dentro de las herramientas del gráfico, en el eje de las Y, me pongo este valor y básicamente me grafico. Donde dice líneas de corte, aquí le coloco. Sí, y me coloco el promedio. Entonces yo sé que muy probablemente, estos son los mejores tratamientos. Estos son los mejores tratamientos. Obviamente, estadísticamente no sabemos aún, porque eso todavía no llegamos a saber o a determinar en la clase, pero está sobre el promedio y eso es un buen parámetro. ¿Ok? Perfecto. Ahora, de la misma manera, copiamos y pegamos en nuestro archivo de Word. Hacemos los mismos cambios. Y ya tenemos casi listo, ¿ok? Ahora, podemos inclusive escribir sobre el gráfico si nos interesa, donde dice T. Aquí hay una T, entonces podemos dar clic ahí. Y aquí es para incluir el texto. Y aquí puedo poner la media, que fue, no me acuerdo cuánto fue, 1755,10. 2755,10 kilogramos por hectárea, ¿ya? Si nos interesa, podemos incluir este valor aquí como referencia. Igual, copiamos, eliminamos, pegamos y ya tenemos nuestro gráfico listo. Ok. El siguiente gráfico que vamos a realizar es un gráfico de dispersión de puntos. Ok. Entonces, para el gráfico de dispersión de puntos vamos a ocupar otro archivo que está dentro de Infostat, que se llama ajo blanco. ¿Ok? Se llama ajo blanco. Entonces, este es un estudio en el que se relaciona el peso de las cabezas de ajo con su perímetro en 2 años, en el año 1998 y en el año 1999. Asumiendo que las condiciones fueron no tan similares, queremos ver cómo probablemente el ambiente o elementos bióticos o elementos abióticos del factor clima impactaron sobre el perímetro y el peso de las cabezas de ajo. ¿Ok? Entonces vamos a preparar un gráfico de dispersión de puntos para ver primero cuál es la relación. ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿O es ausencia de relación o correlación? Entonces, para lo cual vamos a gráfico de dispersión de puntos
Ahora, en este gráfico tenemos dos opciones, que es una de las que ya veremos más adelante, que es de particionar por años. Pero no me interesa ahorita el año. Ahora que voy a colocar el perímetro, a ver, hay que analizar cuál depende de cuál. Ese es un gráfico como de XY, pero cuál depende de cuál. Entonces, ejemplo, el perímetro depende del peso, el peso depende del perímetro, en este caso a más perímetro mayor peso. Entonces habíamos visto que siempre en el caso de las variables dependientes siempre van a ir en el eje de las y perdón, el perímetro en el eje de las X, ¿ok? Ya, entonces damos a aceptar y básicamente tenemos nuestro gráfico de dispersión de puntos. Incrementamos un poquito los puntos para que no sean tan... Entonces aquí podemos observar cómo la relación entre el peso y el perímetro es positiva, que tiende a tener un comportamiento un poquito medio cuadrático, pero es positiva. Entonces, a mayor perímetro, mayor peso, ¿ok? Ahora, pero lo que a mí me interesa saber es por años. O sea, yo quiero saber cómo se ha impactado por años. Entonces, para ello, voy a gráficos, de la misma manera, gráfico de dispersión de puntos, particiones, y el año le particiono en dos, tanto el 98 como el 99. Y prácticamente le doy a aceptar, particiones en el mismo gráfico, lo dejo por defecto, y ya tenemos por año, ¿sí? Tenemos por año. Entonces, en este año vemos que... en el año 1999 tuvimos los pesos y tuvimos los perímetros más bajos y por ende los pesos más bajos. Ahora, ¿qué pasó en el año 1999? Probablemente las condiciones ambientales, el factor clima no nos ayudó, pueden haber existido plagas y enfermedades, que en el 1998 no los hubo, pueden haber pasado varias cosas, pero esto es lo que nos permite, algo importante es que debemos aquí en este gráfico incluir la leyenda, porque si no, no sabemos a qué hace referencia. Entonces, como aquí están las leyendas, a mí solo me interesa el año, entonces yo le quito el peso, doy dos clics y le quito el peso, ya tenemos peso 1998, 1999. Incrementamos esto el tamaño aquí también. Lo importante una vez más, colocarlos en gramos, colocarlos las unidades, por supuesto. Perímetro puede ser en centímetros, no sé si será en centímetros, puede ser en milímetros. Ok, entonces ya tenemos la relación. Okay, ese es un gráfico de dispersión de puntos que nos permite analizar el comportamiento de dos variables, una dependiente y una variable independiente, ¿ok? Ahora, podemos determinar dentro de estas, o sea, ¿por qué quise hacer un gráfico de XY? Porque en estas variables que son las dos son continuas, tanto el perímetro como el peso son cuantitativas continuas, provienen de una medición. Podemos justamente determinar cuál es la distribución de probabilidades de estas variables. Entonces sabemos que si son variables continuas deberían tender a una distribución normal. Deberían tender a una distribución normal. Entonces, para lo cual vamos a hacer uso de los histogramas de frecuencias. Vamos a hacer del peso y del perímetro de una vez los dos. ¿Ok? Entonces me graficó. Aquí está el perímetro y el peso. Perdón. Es que me está particionando, perdón, no me di cuenta. Voy a eliminar estos gráficos porque no me interesan. Es que me particiona por año y no me interesa particionado por año. Ya, entonces nuevamente gráficos, histograma, y tengo que regresar el de para, porque no me interesa los histogramas por año, me interesa de la variable como tal, de las dos variables como tal. Ok, entonces ya tenemos de perímetro y de peso. Como ustedes pueden darse cuenta, en el caso del perímetro tenemos prácticamente un ajuste casi perfecto a la distribución normal. Aquí donde dice ajustes podemos poner normal y prácticamente tenemos un ajuste casi perfecto a la distribución normal. ¿Ok?
Entonces, si nosotros nos interesa, hasta ahorita estamos en frecuencias relativas, pero podemos también calcular bueno, en este caso que vemos que tiene una distribución normal, lo más seguro es que la media aritmética esté casi cercana o muy cercana a la posición de la mediana. Entonces, si nosotros queremos utilizar el gráfico de frecuencias acumuladas relativas para determinar la posición de la mediana, podemos hacerlo en la cual nosotros en el eje de las Y cortamos 0,5 en la posición 0,5. Bueno, en este caso necesito saber exactamente en qué sitio corta del polígono, para lo cual voy a series y únicamente le digo que necesito los bordes los voy a quitar, bueno, el cuerpo también, y ahí estamos. Entonces aquí, exactamente en esta posición, hacia abajo, hacia el eje de las Y, tendríamos la posición de la mediana. Podemos estimarlo visualmente, pero siempre es hacerlo mediante cálculo para ver qué tan similar es. Entonces aquí dice que muy probablemente esté en la posición 16,82, vamos a poner 16,82, no sé. Entonces no, vamos a hacer un poquito más adelante. 17,2, vamos a ver. Un poquito más antes, 17,1. Muy probablemente esté ahí, o 17,05. No, pero 17,15. Muy probablemente está ahí, ¿verdad? 17,15. Esa es como la posición de la mediana, en este caso, de acuerdo al polígono de frecuencias acumuladas relativas para ver la posición de la mediana. Sin embargo, podemos calcularla. En estadísticas, las medidas de resumen, perímetro, ¿cuál es que estamos viendo? El perímetro. Ok, el perímetro. Vamos a aceptar. Y aquí dice la mediana. Ponme la mediana de este de aquí. 17, si ven, 17, 17,9, nosotros ponemos 17,15, vamos a graficar 17,9. 17, a ver, de la mediana, 17,10, 17 prácticamente nos dice que probablemente es. Sí, probablemente no, pero está un valor bastante similar. 17, 19, probablemente 17, 18. Entonces, eso quiere decir que el promedio, como está bastante cercano de la mediana, tiende a distribuirse normalmente esta variable. Entonces ya vemos aquí cómo mediante el histograma de frecuencias acumuladas relativas tenemos una buena posición de la mediana cercana a la posición de la media aritmética. ¿Ok? Entonces eso nos denota que la variable tiene una buena distribución normal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la variable perímetro? Es decir, peso, perdón. En este caso no tiene mucha distribución normal. Vemos que tiene una distribución un poquito asimétrica hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces eso hace que el promedio no esté en la misma posición que la mediana, o probablemente no estén en la misma posición, porque obviamente no tiene distribución normal. Vamos a ver que le ajuste la distribución normal. Si ven, prácticamente queda toda esta parte fuera, y es una distribución un poquito más asimétrica que la anterior, que prácticamente era una distribución casi perfecta. Entonces vamos al polígono de frecuencias relativas acumuladas, cortamos en el eje 0,5 de las Y, ya, y quitamos el cuerpo y el borde. Entonces aquí dice que muy probablemente está en 56, vamos a ver. Está en 56, veamos a ver qué pasa. Vamos al 56, no. 55, no. 54, probablemente por ahí va. 53,8, probablemente ahí está la posición de la mediana. Sin embargo, si nosotros queremos calcular las medidas de resumen, veamos qué tan cercano estamos de ello, o qué tan cercana está la media del promedio. Si ven, aquí ya es totalmente diferente.
la media es 54,02, la mediana es, perdón, ¿qué tan diferente está la media de la mediana? Aquí ya está en una posición totalmente diferente. Esto nos denota que tenemos una distribución asimétrica. Entonces, la distribución de probabilidades de esta variable muy probablemente no tiene una distribución normal, realmente una distribución modal. Entonces, eso habría que analizar cuando se vea distribuciones normales, cuando estemos en la clase de distribución normal. Pero es importante que ustedes tomen en cuenta. Entonces, en este caso habíamos puesto 53,8 como mediana. En los resultados dio 47,7. Entonces, es una posición totalmente diferente a lo que en cálculo nos da o en gráfico nos da. ¿Ok? Entonces, así es como se hace un histograma. Se hace un histograma de frecuencias relativas. Ahora, si nosotros queremos cambiar esto, un histograma de frecuencias relativas para ver la distribución de probabilidades de una variable, lo único que hacemos, le colocamos aquí frecuencias relativas y tenemos este tipo. Pero obviamente tenemos que colocar el cuerpo ok, ahí tenemos. Entonces aquí vemos que, miren, aquí está la posición de la mediana, que debería estar casi siempre en la posición del promedio, pero vean, o sea, prácticamente está por acá toda esta distribución. Entonces eso nos genera un poco de, no digo, no es confiable, pero probablemente necesitemos más datos para un poco más ajustar esa variable. Entonces en este caso, vamos a hacer la distribución del cuerpo, a los bordes, y le voy a poner como frecuencia relativa para ver la distribución de probabilidades de la variable. Entonces obviamente aquí sí tienes, compara entre esto y esto, por supuesto, pese a que las dos variables son continuas, pueden comportarse de manera diferente. En distribución de probabilidades se comportan totalmente diferente, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso como parte del gráfico, como que mezclé los gráficos para dos variables, pero justamente porque necesitaba explicar cuál es la diferencia entre estos dos variables que son continuas pero se comportan de manera diferente. Ahora vamos a hacer un gráfico que también es para una sola variable, que es el gráfico de barras apiladas, para lo cual vamos al gráfico de barras apiladas. ¿Dónde está? Para lo cual vamos al archivo ganancias, ¿sí? Ganancias. Entonces el archivo ganancias, gráfico de barras apiladas, que es un gráfico extra que comúnmente sirve, que pertenece también al gráfico de barras, de acumulación de una variable dependiente como tal. Entonces en este ejercicio denota la contribución proporcional de las ganancias totales por año de la casa matriz y 4 sucursales de una empresa agropecuaria. Es decir, tenemos 4 sucursales y una casa matriz de una empresa agropecuaria, y hemos analizado desde los años 1991 hasta el 2001. Entonces queremos ver, en función del tiempo, qué sucursal ha ganado más dinero o tenido más ganancias, ¿ok? Siempre comparando la casa matriz con las sucursales. Entonces, para lo cual vamos a gráficos, gráfico de barras apiladas. Ahora en este caso los años es en este caso mi criterio de clasificación, y las variables casa matriz, sucursal 1, 2, 3 y 4. Entonces el año siempre va a ser mi criterio de clasificación. Apilo proporciones o apilo porcentajes, apilar valores observados, es decir, las ganancias, y básicamente tenemos allí nuestro gráfico de barras apiladas. Entonces, de manera general, obviamente aquí sí es sumamente importante colocar las leyendas, porque si no, no sabemos a qué hace referencia cada uno de los colores. Entonces aquí vemos que de manera general la mayoría como que se ha mantenido como estable el comportamiento. Sin embargo, existen años, por ejemplo, en el caso del año 1999, 2000 y 2001, que la sucursal número 1 ha ganado más dinero en comparación de las demás sucursales. Parecería que en el año 1996 tiene un ligero incremento en comparación de los demás años en la casa matriz.
Entonces, pero sin embargo, vemos que en los años 1999, 2000, 2001, esta sucursal vendió más que prácticamente todas en casi o prácticamente una década de funcionamiento. Entonces, ¿cuál era la característica del gráfico de barras apiladas que nos permite apilar o nos permite organizar subcategorías dentro de categorías? En este caso, las subcategorías son casa matriz, sucursal 1, 2, 3, 4, y en este caso las categorías son los años. Entonces nos permite apilar u organizar subcategorías dentro de categorías. En este caso las subcategorías son las casas matrices la casa matriz sucursal y los años como categorías. Podemos seguir haciendo las modificaciones que nos interesen, como por ejemplo podemos incrementar el tamaño, lo que hicimos hace un rato atrás en el caso de gráfico de barras. Podemos cambiar, en este caso, los valores acumulados. Aquí debemos colocar las ganancias, por supuesto en dólares, y aquí son los años. Entonces podemos modificar de acuerdo a como nosotros queramos. O sea, lo importante es saber cómo se hace y cómo se organiza la información. Miren, para un gráfico de barras apiladas, la organización está la variable de clasificación en la primera columna, y las variables, los criterios de clasificación en la primera columna y las variables en las columnas subsiguientes. Entonces, así es como se hace un gráfico de barras apiladas. Ahora, vamos a hacer también un gráfico muy importante, que es el gráfico del box plot que habíamos analizado, que justamente es un gráfico que nos permite ver cómo está distribuida cada población en función de sus parámetros de dispersión y también de posición central. Entonces, para lo cual yo creo que podemos ocupar, déjenme ver si podemos ocupar el mismo de, se me fue, de bloques. Yo creo que podemos ocupar este mismo para hacer un gráfico de boxplot. Veamos. Ok, entonces vamos a un boxplot, vamos a gráficos, por supuesto, un gráfico de cajas o boxplot, y en función del tratamiento, el rendimiento, ¿sí? Sí, yo creo que sí. Aquí tenemos los 5 tratamientos. Ahora, como habíamos mencionado, bueno, en este caso no tenemos está un poquito disperso, ¿verdad? Las poblaciones están un poco dispersas, pero eso es lo que nos permite el gráfico de cajas. Ok. Ahora, vemos de manera general qué tratamiento es el que más homogeneidad, en este caso, o más confiabilidad de distribución de variables, de la variable rendimiento tenemos. Primero vemos que el parámetro de dispersión, en este caso este bigote, el parámetro más pequeño está muy probablemente en la dosis 225 de nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ver que tiene una buena distribución? Justamente que el promedio o la media aritmética y la mediana estén en la misma posición. ¿Ok? Entonces, de estas 5 poblaciones, la que mejor se encuentra distribuida es la población número 225. ¿Por qué? Porque primero sus bigotes son cortos, es decir, los parámetros de dispersión no son tan amplios, no describe una dispersión amplia. Sin embargo, tenemos un promedio y una mediana básicamente en la misma posición, y eso, como les digo, describe que la población número 125 tiene una buena distribución. Ahora, la que le sigue muy probablemente sea la población, yo creo que está entre la población 0 y 300. Probablemente la 300 más que la 0, porque parece que tiene un poco menos de dispersión. Sin embargo, vemos la población número 150 y 75, que están como que medias complicadas, ¿verdad? Desde la misma dispersión, igual desde la posición de la mediana y el promedio. Entonces eso nos permite ver el boxplot. Solo con un gráfico vemos prácticamente, sumarizamos la distribución de todas las poblaciones, y eso es importantísimo porque podemos determinar en qué población estamos teniendo problemas. Ahora, estas poblaciones no nos dan outliers, pero los outliers son puntos que casi siempre se encuentran hacia aquí o hacia arriba o hacia abajo de la población, que nos denota que existen estos gráficos, estos puntos o estos elementos que están fuera de la dispersión o fuera de la distribución de esa población. Y mientras más outliers tenga,
Y la población, por supuesto, es mucho más, es menos confiable. Entonces eso es importante que ustedes puedan conocer, ¿ok? Muy bien. Ahora, nos faltan dos gráficos más. El primer, uno de los gráficos que nos falta es el gráfico de perfiles multivariados, que nos denota perfil, justamente es un gráfico de perfiles. Es un gráfico de perfiles, para lo cual vamos a ocupar un archivo que se llama procedencias. Entonces este archivo a procedencias hace referencia a plantas de algarrobo, a la altura de las plantas de algarrobo, las cuales fueron registradas, las alturas se fueron registradas en 9 oportunidades desde la siembra hasta el día 498. Entonces se utilizó como criterio de clasificación la procedencia de la semilla, es decir, de dónde venía esa semilla, ese fue el criterio de clasificación. Entonces hay 23 procedencias y para cada una de ellas hay 6 registros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros de la procedencia 1 y así de la 2, de la 3, de la 4. Entonces hay que realizar un gráfico de perfiles multivariados para determinar la relación que existe entre el tiempo y la altura. ¿Okay? Para lo cual, entonces tenemos aquí gráficos, perfiles multivariados, aquí. ¿Okay? Entonces colocamos la procedencia, en este caso las variables son los días y los perfiles obviamente es las procedencias. En este caso, gráfico de puntos. Y tenemos nuestro gráfico de perfiles. Entonces, ¿qué nos describe? Que probablemente en el año 324 algo pasó. Lo que normalmente estaba ascendiendo, muy probablemente hubo un decrecimiento, pero en todas las procedencias. O sea, no es que la altura se hizo más pequeña, sino que probablemente no creció. O sea, no tuvo un incremento significativo como para que siga creciendo. Entonces, eso genera, por supuesto, mucha... como que duda de qué es lo que pasó exactamente en el día 324. Entonces eso es muy supremamente importante que conozcamos, ¿ok? Porque el perfil es justamente para eso, para ver qué es lo que ha pasado en la variable dependiente, en este caso que era altura de planta, en función del tiempo, ¿ok? Y podemos hacer las mismas modificaciones que queramos, si ese es el caso, podemos hacerla sin ningún problema. Y lo importante, por supuesto, es de que siempre tengamos en cuenta que tenemos esta opción, o sea, de que existe una opción que se llama gráfico de perfiles multivariados, ¿ok? Y por último, tenemos un gráfico no menos importante, sino yo creo que dentro del diseño experimental y los experimentos factoriales, muy importantes, son justamente los gráficos particionados, que ya hicimos de hecho un gráfico particionado con el caso del perímetro y el ajo, los perímetros de ajo y el peso. Sin embargo, vamos a ver en el caso del vamos a seleccionar uno de las dos opciones. Yo no sé si el factorial 1 o el factorial 2 podemos seleccionar para determinar justamente el comportamiento de los tratamientos en función de la variable dependiente. Entonces, muy bien, entonces vamos a ver qué es el factorial 2. El factorial 2. Aquí parece que es, vamos a ver. Muy bien. Vamos a parar un ratito la grabación para revisar cuál es el enunciado del ejercicio, por supuesto. Ok, vamos a continuar con la grabación. Vamos a ver un ensayo comparativo para justamente hacer un gráfico particionado en el que es un ensayo comparativo del efecto del estrés hídrico y salino sobre la germinación de A. triplex cordobensis
en las cuales se sometieron lotes de semilla a 4 niveles de potencia de agua: 0, menos 0,5, menos 1 y menos 1,5 milipascales debe ser, obtenidos mediante la aplicación al medio de los osmolitos, polietilenglicol y cloruro de sodio. El experimento se condujo bajo un diseño completamente aleatorizado, sin repeticiones. Los resultados se presentan en el archivo factorial 1. Ok, entonces vamos a ver ahorita cómo se hace. Aquí tenemos la información, cómo ha germinado. Tenemos dos factores, obviamente. Recuerden que es importante saber que cómo se comportan la variable dependiente en función de los dos factores, es decir, existe o no existe interacción. Ok, entonces vamos a hacer el gráfico. Vamos a dar un gráfico de puntos para hacer el gráfico en el cual, bueno, esto ya estábamos probando que funcionaba bien. Regresemos todo como estaba. Entonces, nuestra variable a graficar es germinación. En el factor A es como criterios de clasificación y vamos a particionar el factor B. Entonces, el factor B es el polietilenglicol o el cloruro de sodio y el factor A es el potencial de agua. Okay, vamos a ver cómo interactúan o cómo interaccionan los niveles de los factores en función de la variable germinación. Entonces damos a aceptar y ponemos particiones en el mismo gráfico y básicamente nos generó un gráfico de este tipo en el cual vemos que es una curva hacia abajo negativa, es decir, a mayor presión de agua parece que tenemos menor germinación, pero vamos a ponerle conectores visibles para ver ese comportamiento. Ok, entonces ahora es importante colocar las leyendas, por supuesto. Este es cloruro de sodio, este es cloruro de sodio y este es polietilenglicol. Ok, entonces vemos que parecería que a una presión potencial de agua de 0 con cloruro de sodio tenemos mayor germinación que con el polietilenglicol. Ahora, ¿cómo sabemos que existe interacción? Porque primero las líneas no son paralelas. O sea, para determinar que existe aditividad tienen que ser paralelas. Entonces en este caso no son paralelas y eso describe que el cloruro de sodio, al interactuar con los potenciales de agua, con los diferentes potenciales de agua, existe una respuesta diferenciada del polietilenglicol que también está bajo los mismos potenciales de agua. Entonces para eso sirve este gráfico gráfico particionado, ¿okay? En el cual se analiza cómo interacciona, cómo interactúa. Los niveles del factor A, ¿cuáles son? 0, 0,5, 1 y 1,5. ¿Y cuáles son los niveles del factor B? En este caso son categóricos, que es el cloruro de sodio y el polietilenglicol. ¿Sí? Ustedes pueden observar cómo es hacia abajo y no son paralelos. Eso quiere decir que describe una interacción entre los niveles de los factores. Ahora, ¿cómo sabemos que no hay interacción? Cuando los niveles de los factores describen una paralela. Eso se llama aditividad. Y cuando tenemos una interacción no ordenada, es una interacción ordenada. Y cuando es un gráfico con interacción ordenada, cuando se cruzan las respuestas de los niveles de los factores en estudio. Entonces en este caso es una interacción ordenada en el cual podemos determinar que probablemente estadísticamente no sea diferente, pero aquí cuando tenemos un potencial de agua de 1, muy probablemente este intervalo o este rango de información de datos sea estadísticamente diferente. ¿Okay? Sin embargo, con cloruro de sodio parece que genera un mayor porcentaje de germinación. ¿Ok? Bueno, entonces igual podemos hacer las modificaciones que ustedes quieran. Pueden incrementar el tamaño de los puntos si ustedes así lo desean, cambiarle de color, copiar en sus archivos en Word, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces espero haber podido tocar la mayoría de puntos, en este caso de gráficos, para que ustedes puedan realizar sin ningún problema sus respectivos trabajos. Si en alguna duda tienen, pues obviamente no duden en contactarme y pues estaremos pendientes. Bueno, muchas gracias.